Hola a todos, sean muy bienvenidos a una nueva cápsula de matemática del Preuniversitario junto a ti. Recordemos que esto es gracias al DAEM y la ilustre Municipalidad de Talca. Al igual que todas las semanas, me acompaña a mi lado, ¿cierto?, la profesora y amiga en lo personal, la profesora Pamela Espinosa. Pamela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Sebastián? Bien. Muchas gracias por esa presentación que me diste. Por supuesto. Bien, por acá todo muy bien. ¿Te parece si comenzamos ya con la cápsula del día de hoy? Comencemos, vamos. Vamos. Ya, bien. Vamos a comenzar la cápsula del día de hoy, ¿cierto? Trabajando un poco con el tema de las funciones, precisamente de la función cuadrática. En la siguiente, bien, ahora podemos ver un problema extraído desde el modelo de la prueba de matemática 2019 del DEMRE. La pregunta número 33 decía lo siguiente: sea la función f de x igual a ax cuadrado más bx más c, una función cuadrática genérica, ¿cierto?, con a distinto de 0, sabemos que a distinto de 0 es para que la función sea cuadrática, y con dominio en el conjunto de los números reales. Dice, si la gráfica de f no intersecta al eje x, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Podría ser que a sea mayor que 0, c mayor que 0, podría ser que b fuera mayor que 0, que b cuadrado menos 4ac sea menor que 0, o que la recta de ecuación y igual a c es tangente a la gráfica de f. Pamela, ¿cómo podríamos abordar este problema? A ver, Sebastián, vamos a empezar entonces a analizar bien este ejercicio. Se nos da, ¿cierto?, la forma genérica, ¿cierto?, de la función, y como dijiste tú anteriormente, nos dijiste que el a no podía ser 0. Claro, no puede ser 0 porque la función cuadrática siempre tiene que tener el x cuadrado, ¿cierto? Y el a es lo que nos acompaña al x cuadrado, y si este fuera 0, se eliminaría este x cuadrado y ya no sería una función cuadrática, ¿cierto? También nos dice otro punto importante, que la gráfica de f no intersecta al eje de las x, ¿ya? Entonces, para esto, para ver cuál es verdadera, tendríamos que ir analizando una por una, ¿ya? Esos fueron los datos que se nos dieron. Sigamos con la siguiente lámina, ¿ya? Vamos a ver la a primero, ¿cierto? La a nos dice que si a es mayor que 0, ¿ya? La a, como dije anteriormente, era lo que acompañaba a nuestro x cuadrado, ¿ya? Y nosotros con esto, ¿qué podemos ver? Podemos ver si nuestra parábola, porque la función al graficarla va a ser una parábola, es cóncava hacia arriba, ¿ya?, si a es mayor que 0, o si es cóncava hacia abajo, si a es menor que 0. Pero en el ejercicio en ninguna parte nos dice que a es mayor o menor que 0, por lo tanto no podríamos saber eso, ¿ya? No podríamos saber, así que esta no sería verdadera. Si seguimos ahora con la b en la siguiente lámina, nos dice que la c es mayor que 0, ¿ya? Cuando hablamos de la c en nuestra función, nosotros inmediatamente viene a nuestra mente, ¿cierto?, nuestro punto donde intersecta el eje de las ordenadas, ¿cierto?, el eje de la y, que sería en el punto 0,c. Pero tampoco se nos da una información sobre eso, ¿ya? Por lo tanto, tampoco sería correcta. Si seguimos analizando ahora, la c nos dice que ahora nuestro coeficiente numérico, ¿cierto?, que serían la b, lo que acompaña a la x, es mayor que 0. Y bueno, al igual que en la anterior, esto tampoco nos dice el problema, por lo tanto, tampoco sería verdadera. Si seguimos, Seba, con la d, ¿qué crees tú con esta? Ya, bien, a partir de la D ya podemos tener una pequeña noción un poco más grande, ¿cierto?, de que, bueno, lo que estamos buscando es que la gráfica de la función f no intersecta el eje x en ningún motivo, ¿ya? Y vemos que la alternativa D nos dice que b al cuadrado menos 4 multiplicado por a y por c es menor que 0. O sea, este número que se va a formar al operar estos coeficientes va a ser siempre negativo. Y bien, nos damos cuenta que b al cuadrado menos 4ac tiene un nombre característico, ¿cierto?, dentro de lo que es los elementos de nuestra función cuadrática, y es el discriminante, ¿ya? Este discriminante nos va a decir acaso la parábola toca o no toca al eje de las x, ¿cierto?, y en cuántos puntos lo toca. Recordemos que para que la gráfica de una función cuadrática no intersecte al eje x, se debe cumplir sí o sí que el discriminante sea menor que 0. Y en este caso, la alternativa D nos están diciendo que el discriminante es menor que 0. Por lo tanto, esta relación siempre va a ser verdadera cuando la gráfica de una función no intersecta el eje x. Bien, entonces ya encontramos nuestra alternativa verdadera, pero tendríamos que ver si es que la alternativa E va a ser correcta o no, ¿cierto? Bueno, ya sabemos que va a ser... Para analizarla, ¿cierto? Por supuesto, tenemos que hacer el análisis completo. Claro.
Y nos dice que la alternativa E, la recta de la ecuación y igual a c es tangente a la gráfica de la función. Podemos ver incluso gráficamente, aquí tenemos un ejemplo de una función cuadrática que cumple con todos los requerimientos de nuestro enunciado, o sea, es una parábola, ¿cierto?, que no intersecta al eje X, pero además la ecuación, ¿cierto?, la recta y igual a 9 en este caso, no es tangente a la parábola. Recordemos que tangente significa que toca solamente en un punto. Y aquí le tocan 2 puntos, o sea que encontramos un caso, en este caso un caso particular, que no se cumple. Pero la pregunta nos decía cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera. Ya que encontramos un caso en el que no se cumple, al tiro no va a ser siempre verdadera. Y ya tenemos nuestra alternativa correcta, Pamela, ¿cierto? ¿Cuál sería? Sería la D, ¿cierto? La D que está en la siguiente lámina. Bien. ¿Cierto? Ahí sería nuestra alternativa correcta. Súper, bien. Entonces, ahora podemos comenzar a desglosar, ¿cierto?, qué fue lo que necesitamos para resolver este problema, ¿cierto? Primero que todo, tenemos que darnos cuenta que necesitamos sí o sí el concepto de función cuadrática y además los elementos de la función cuadrática para así desarrollarlos y empezar a desglosar en cada una de estas alternativas y ver cuál era verdadera. Entonces, si avanzamos a la siguiente lámina, por favor, podemos ver primero que todo el concepto de función cuadrática. Y es muy importante que todos conozcamos el concepto, ¿cierto? Nos dice lo siguiente: una función cuadrática es una función polinómica de segundo grado, es decir, que siempre va a tener la forma ax cuadrado más bx más c, siendo claramente a distinto de 0. Y tenemos aquí una pequeña observación abajo, ¿cierto?, que dice que los números a, b y c se llaman coeficientes numéricos de la función cuadrática. Tenemos que tener una salvedad. A siempre es distinto de 0. O sea, si fuese a igual a 0, ¿cierto?, como lo dijo Pamela hace un ratito, no sería una función cuadrática, sino sería una función lineal o afín. Pero los coeficientes b y c en algún caso sí podrían ser 0. Tanto b como c o incluso ambos podrían ser 0. Y seguiría siendo una función cuadrática. Bueno, siguiendo con el concepto de la función cuadrática, ahora si nosotros queremos ver también la gráfica de esta función, ¿cierto?, cuando nosotros grafiquemos, la gráfica va a ser una parábola, ¿ya? Y esta parábola, como lo dije también anteriormente, ¿cierto?, puede ser cóncava hacia arriba, ¿cierto?, o puede ser cóncava hacia abajo. En el caso que mi a, que acompaña al x cuadrado, es mayor que 0, ¿ya?, va a ser entonces cóncava hacia arriba, ¿cierto? Va a ser como una sonrisa, ¿ya? Imagínense siempre una sonrisa. Cuando vean que va hacia arriba una sonrisa, es positiva, ¿ya? Ahora, si mi A es menor que 0, o sea, es negativa, mi sonrisa, ¿cierto?, ya no va a ser sonrisa, voy a estar triste, ¿cierto?, va a estar hacia abajo y va a ser cóncava hacia abajo. ¿Sí o no, Sebastián? Por supuesto, y bueno, de hecho muy buena la técnica para conocer, ¿cierto?, la concavidad de una parábola, ¿cierto?, en la gráfica de la función cuadrática. Entonces, si avanzamos a la siguiente lámina, podemos ver lo que vamos a tratar de dilucidar, ¿cierto?, son los elementos de la función cuadrática. Vamos a trabajar tanto con el vértice, eje de simetría, puntos de cortes con el eje de las ordenadas, recordemos que las ordenadas es el eje Y, y los puntos de corte con el eje de las abscisas, que es el eje X. Bien, avanzando, ¿cierto? Vamos a poder comenzar a trabajar, ¿cierto?, con el vértice. Dice el vértice, ¿cierto?, las funciones cuadráticas tienen un máximo, o sea, un punto máximo que se va a lograr cuando a sea menor que 0, o sea, sea negativo. Cuando la parábola vaya hacia abajo, va a tener un punto máximo nuestra parábola ahí arriba. Pero cuando la parábola vaya hacia arriba, ¿cierto?, cuando el a sea positivo, la parábola también va a tener un punto mínimo, ¿ya? Y este punto, tanto el punto máximo como el punto mínimo de una parábola, se llama vértice. Y tenemos aquí una pequeña fórmula para calcular los puntos del vértice, ¿cierto?, donde sabemos que la coordenada en x de nuestro vértice, recordemos que el vértice, como está en el plano cartesiano, es un punto de la forma x, y. Entonces, la fórmula para calcular nuestro vértice en la coordenada x va a ser menos b partido en 2a, ¿ya? Y eso nos va a dar un número, claramente, la coordenada en x, ¿cierto? Y la segunda coordenada va a ser la imagen de este punto, o sea, le aplicamos la función a este numerito que nos resultó en la coordenada x de nuestro vértice. Y ahí vamos a tener nuestro punto de la forma x, y, que corresponde al vértice de nuestra parábola. Pamela, todas las parábolas van a tener un vértice, ¿no? Sí, todas las parábolas van a tener un vértice, ¿cierto? Porque van a llegar como a ese límite, ¿cierto? Como dijo recién mi compañero.
Porque la parábola, ¿cierto? Cuando es positiva, que les dije yo que era, ¿cierto?, la sonrisa hacia arriba, van a tener ese punto mínimo, ¿cierto? Y cuando esté hacia abajo, ¿cierto?, van a tener ese punto máximo. Por supuesto. Sigamos ahora. Otro elemento es el eje de simetría. ¿No? Como lo dice la palabra, la simetría dice de una parábola, de una recta vertical que divida la parábola en dos mitades congruentes. Eso quiere decir que parta la parábola en dos partes iguales, ¿ya? Y como anteriormente vimos que el vértice, ¿cierto? En el vértice el x era menos b partido en 2a, el eje de simetría va a estar en el mismo, en la misma dirección, ¿cierto?, del vértice. Por eso sería menos b partido en 2a. Bien, o sea, al final lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es tomar el eje de simetría, que es una recta que parta la parábola en dos partes, y nos damos cuenta, como bien lo dijo la profesora, que pasa justo por el vértice, porque el vértice va a ser el punto máximo o mínimo de nuestra parábola. Bien, solamente eso, muy bien. Ahora vamos a ver el punto de corte con el eje de las ordenadas. Recordemos también que las ordenadas son el eje Y. Y dice que una parábola siempre corta al eje de las ordenadas en un punto, o sea, siempre va a pasar, ¿ya? No hay ningún caso, ninguna función cuadrática que no corte al eje de las ordenadas en algún punto, ¿ya? Y como esto ocurre cuando x vale 0, se trata del punto 0, c. En este plano cartesiano, ¿cierto?, con puntos de la forma x, y, el punto siempre va a ser 0, c. ¿Ya? Puesto que la función evaluada en 0 va a ser simplemente c. Ahora, ¿qué pasaría si c valiese 0? Entonces la parábola corta al eje de las y'es en el punto 0, 0, o sea, en el origen. ¿Ya? Siempre va a pasar esto. Así que bien, continuemos con la siguiente. Ya, sigamos ahora. Ahora, ¿qué pasa, cierto, con los puntos de corte con el eje de las abscisas? Ahora, cierto, cuando corta el eje de las x. Si anteriormente con el eje de las ordenadas solamente pasaba por un solo punto, ¿cierto? En este caso, como es una parábola, va a cortar siempre a dos puntos, ¿cierto, Sebastián? Bien, por lo general podría pasar que corta a dos puntos, porque, a ver, podría pasar como en el ejercicio que vimos anteriormente, que no corta, o sea, que no toca al eje X en ningún punto. O podría pasar que lo toque en un punto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿cierto? A lo mejor nos van a pedir las raíces, ¿cierto?, de una parábola. Cuando nos pidan raíces de una parábola, ustedes saben, es el corte con el eje X, ¿ya? Y bien, como nosotros sabemos que para encontrar el corte, ¿cierto?, de nuestra parábola con el eje X o los puntos en los que intersecta, esto pasa cuando la y vale 0, ¿cierto? En nuestro eje de las X, la y vale 0. Entonces tendríamos que resolver esta ecuación cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, una simple ecuación cuadrática, pero para eso nosotros tenemos una fórmula, ¿cierto? Cierto, sí, esta fórmula, ¿cierto?, que de repente hay que aprendérsela de memoria, ¿cierto?, porque nos ayuda mucho, que la fórmula dice, bueno, hay que saber bien los valores de a, b y c, ¿cierto?, y luego reemplazarlo, ¿cierto?, que dice menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Ya reemplazando con eso nos van a dar los valores, ¿cierto? Los valores de nuestra x. Bien, súper bien. O sea, nos van a dar uno con más, ¿cierto? Y el otro con el menos. O sea que ahí salen nuestros dos valores, nuestros puntos de corte con el eje X. Bien, avancemos a la siguiente y ahora sí tenemos un problema extraído desde el modelo de la prueba de matemática 2021 del DEMRE. Profesora, por favor. Vamos a ver si ahora se nos hace un poco más fácil después de que ya vimos un poco de materia, ¿cierto?, de la función cuadrática. Bueno, este problema, que fue extraído, ¿cierto?, del modelo de la prueba de matemática del año 2021. La pregunta número 30 dice lo siguiente. La figura adjunta representa la parábola asociada a la función cuadrática f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales, ¿ya? Bueno, aquí ustedes ven claramente en el dibujo, ¿cierto?, que hay una parábola que está hacia abajo. Ustedes ya saben que esta parábola entonces sería negativa, nuestro a sería negativo, ya podemos saber eso. Y también nos dan los puntos de corte, ¿cierto?, con el eje de la y también los puntos de corte con el eje de las x. Esas son la información que podríamos sacar, ¿cierto?, de esta gráfica. Y después se nos pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? La 1 dice, el eje de simetría de la parábola es la recta en la ecuación x es igual a 2. La 2 dice que si x está entre menos 2 y 6, entonces la función de x
es menor que 0. Y la 3 nos dice que la función cuando x es 7 es igual a la función cuando x es igual a menos 3. Y tenemos 5 posibles respuestas, ¿cierto? Solo la 1, solo la 2, solo la 3, la D solo la 1 y la 2 y la E solo la 1 y la 3. ¿Cómo podríamos resolver esto, Seba? Ya, bien. Vamos a la siguiente y tenemos que empezar a ver cada una de estas afirmaciones, ver cuál es correcta. Y primero que todo nos dicen, el eje de simetría de la parábola es la recta de ecuación x igual a 2. Entonces, nos damos cuenta que como tenemos dos puntos, en este caso de la parábola que se intersecta con el eje x, tenemos el punto menos 2,0 y el punto 6,0, lo que tenemos que hacer es encontrar el punto medio de estos dos puntos, para que así encontremos el punto claramente donde parte la parábola en dos partes iguales, ¿ya? Entonces, para eso simplemente encontramos el valor medio, ¿cierto?, de los puntos, en este caso, entre el menos 2 y el 6, y, o sea, lo primero que estamos haciendo es calcular el promedio entre estos dos números, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Por el eje de simetría, ¿cierto? Porque como el eje de simetría parte esta parábola en dos, sabemos que la distancia entre x1 y a y que entre x2 y a, ¿cierto?, va a ser el mismo. Por eso encontramos el punto medio. Bien, ¿y eso cuánto nos dio entonces? 2, que es lo que se nos pedía, ¿cierto? Que decía que en el punto x es igual a 2. Por lo tanto, esta sería verdadera. Ya sabíamos que la 1 es verdadera. La verdadera. Verdadera. Sigamos. Bien, continuando, ¿cierto?, con el segundo enunciado de nuestro problema, nos dice que si x está entre los valores menos 2 y 6, entonces la función evaluada entre estos valores es negativa, es menor que 0, ¿ya? Ahora, si nos ponemos a pensar un poquito y ver incluso la gráfica, nos damos cuenta de que esto está sobre el eje x, o sea, los valores que toma la función son positivos. Pero esto, si lo queremos corroborar de forma algebraica, podríamos buscar algún punto que esté entre medio, ¿cierto?, entre el menos 2 y el 6. En este caso tomamos como valor al 0, ¿cierto? Sí, porque el 0 es el único que aparece ahí, ¿cierto? El único que podríamos ver el valor. Claro. Como, aparte, entre el menos 2 y el 6 sería como lo único que podríamos ver, ¿cierto? Y este número nos da que es 12, ¿cierto, Seba? Entonces así no se cumple lo que dice acá, porque dice que la función de x siempre va a dar menor que 0, ¿ya? Que daría un número negativo y en este caso nos da un número positivo. Por lo tanto, esta sería falsa. Muy bien, muy bien. Ya, continuando entonces con la última afirmación, nos dice que f de 7, o sea, la función evaluada en 7, es igual a la función evaluada en menos 3. Pero aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque en nuestra gráfica no aparece ni el 7 en el eje de las x, ni el menos 3 tampoco en el eje de las x. ¿Cómo podríamos abordar esto, Pamela? Ya. Bueno, ¿qué es lo que nosotros sabemos por el ejercicio, ¿cierto? Que tenemos un eje de simetría, ¿cierto? Nosotros sabíamos que había un eje de simetría que estaba en el punto x es igual a 2, ¿ya? Y nosotros que tenemos que hay un menos 3 que está una unidad a la izquierda del menos 2 y también tenemos el otro punto que sería, ¿cierto?, el 7 que está a una unidad más, ¿cierto?, del 6, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podríamos decir que estos puntos son simétricos. ¿Por qué? Por el eje de simetría, ¿ya? Y por eso podríamos decir que es verdadera. Bien. ¿Sí o no, Sebastián? Por supuesto, ningún problema. Entonces, la alternativa correcta era la E, ¿cierto? Bien. La 1 y 3. Súper bien, nada más que hacer. Así que bien, para todos, espero que haya sido una clase divertida, entretenida, dinámica y nos vemos en la siguiente clase, en la siguiente cápsula. Que estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos.